y son enviados a los participantes algunos días después para que ellos puedan tener acceso al video. Sin antes darle muchas gracias a todos nuestros expositores, le doy la palabra a Antonio para que nos hable un poco del tema que hice la pregunta al inicio. Antonio. Gracias, Cristian, muy amable. Saludo con mucho afecto a Elvira, a Marcela y a Juan Pablo, y por supuesto a ti, un doble agradecimiento por permitirme compartir en esta tribuna tan importante latinoamericana la importancia que tienen los peritos dentro del concierto de lo que son los procesos arbitrales. Y de una u otra manera, siempre planteo, ¿qué hace un ingeniero entre medio de tantos abogados? Y la verdad es que sí, me voy a tomar 30 segundos o 10 segundos para plantear que en realidad hacemos un esfuerzo, y les voy a dar una primicia. Estamos a punto de salir con el círculo de peritos de la construcción al aire, y buscamos maneras de cómo comunicar y ayudar a los árbitros y abogados a establecer criterios que les ayuden a determinar la credibilidad que deben concederle al perito. Las características que definen la calidad del informe pericial son varias, y en nuestra opinión, la más importante, o no, casi todas las que voy a decir tienen un cierto grado de importancia. La primera, obviamente, es vital, recoger todos los alcances, recoger muy bien los alcances de la pericia, del encargo, en términos de asegurar que la pericia incluya todos los requerimientos para hacer, en definitiva, convicción al tribunal. También, digamos, fijar muy bien el punto de partida, y normalmente planteamos hacerlo con los abogados de la parte, porque tienen la facultad, ellos, los abogados, ustedes, colegas del derecho, amigos del derecho, de saber narrar de mucho mejor forma y sin sesgo los hechos fácticos, los hechos de verdad, que están, digamos, siendo motivos de la desviación para la cuantificación de daño. Y son hechos fácticos, fundados y objetivos del alcance. Es más fácil, es más cómodo entenderlo con los abogados que con la propia parte, que normalmente está muy sesgada hacia el problema que están teniendo. Después de recoger muy bien los alcances y estar seguro, haber conversado con la otra parte, que te los validen, y entonces recién, digamos, fijar una estrategia para lo que va a ser la recuperación de las desviaciones, de los daños. Estrategia que se sustenta normalmente en tres grandes cosas que son, mira, busquemos excusabilidad y compensabilidad. Después de eso, veamos si efectivamente en un análisis de causa-efecto podemos tener un cuadro de cómo se comportó desde las raíces principales, secundarias, la desviación que estamos analizando, y llegar a un monto aproximado. Y también buscar, digamos, cuáles son los mecanismos que tenemos que ocupar, utilizar para la cuantificación del daño. No es llegar y plantear y decir, mira, esto vale esto. Hay todo un trabajo importante que realizar anteriormente. Pero lo más importante, lo voy a decir ahora, y esto me lo han enseñado ustedes, queridos abogados, para que constituya prueba para el tribunal, tiene que existir un registro que sea trazable, y más que eso, que sea contemporáneo. Gran parte de la falta de calidad de las pericias están basadas en que no hay trazabilidad. Al no existir trazabilidad, la contrapericia o el cuadrito, como queramos llamarlo, va a ser muy fácil que derrumbe lo que estamos planteando. Obviamente, los peritos deben ser independientes y libres de sesgo, sin ninguna duda. No creo en aquellos peritos que sean, digamos, vayan a firmar lo que la parte le está diciendo, no, ven y firma, me ha pasado varias veces, digo, no, búscate otro, en realidad nosotros no estamos para eso. Y lógicamente tener experiencia sobre lo que está hablando, y nosotros nos consideramos peritos de cuantificación de daños, y pericia de cuantificación de daños tiene que ver con cuantificación de daños contractuales. Es bien distinto una desviación que se puede haber producido por una viga que se derrumbó o por un subdiámetro. Me voy a apurar porque los 5 minutos se me vienen muy rápido. Ya llevo más. Otro punto importante es lo que nosotros denominamos un trabajo riguroso, un trabajo minucioso y un trabajo concienzudo, es decir, un trabajo exacto, preciso, detallista, cuidadoso, cosas con mucha intención
esmero, detenimiento, y nosotros le agregamos algo que denominamos la impecabilidad. Seguidamente, para que sea creíble la pericia, hablamos de que tiene que ser, digamos, transparente y reproducible, es decir, la idea es que exista y permita todos los antecedentes de la metodología que nosotros utilicemos, que sea utilizada, replicada por la otra parte sin ningún inconveniente. Y se me está quedando una de las más importantes, que tengamos metodologías de general aceptación. No inventemos metodologías. Hay un montón de metodologías en lo que es la cuantificación, que son conocidas internacionalmente por organismos como la ACE, en fin, la misma Sociedad del Derecho de Construcción, etc. Tampoco, o también, es muy importante para la calidad del informe, no quedarse, ¿cómo lo puedo decir? No contaminarnos con un monto. Es decir, oye, mira, todos los impactos que tenemos, nos dicen normalmente la parte, son estos, y queremos buscar tantos millones de dólares. Entonces, no me digan la cantidad, ya me la dijiste, ok. Entonces, poder filtrar las hipótesis a todos los cálculos que se nos entregan. Yo voy a agregar una última, creo que me quedan 30 segundos, alguien que me diga, porque no tengo ningún inconveniente en que me interrumpan. Quiero agregar una. No la he compartido lo suficientemente con algunos colegas, lo he compartido con algunos árbitros muy reputados y abogados, de firmas de abogados también importantes. Es algo que no somos claros nosotros los peritos para plantarlo en la mesa. Plantarlo, no plantearlo, plantarlo. Mira, que se llama la gestión de los stakeholders. ¿Por qué lo digo así? Porque nosotros tenemos que tener clarito que el abogado no trabaja para el tribunal. El abogado trabaja para la parte, para el beneficio de su parte. Y el perito trabaja para el tribunal. ¿Me explico la diferencia? Uno podría decir, yo no trabajo para la parte que me paga. Uf, yo no trabajo para ti, abogado. No, yo trabajo para el tribunal. No es así, ¿verdad? En conjunto, la parte, los abogados y nosotros los peritos trabajamos para hacer convicción al tribunal. Si nuestra perita es convincente, va a ganar la parte, va a ganar al abogado y nosotros prestigio. Eso es, digamos, lo que en definitiva yo podría agregar, es decir, que la calidad del informe pericial lleve a la credibilidad del perito. Eso es lo que puedo contestar al respecto. Muchas gracias, Antonio. ¿Me pasé el tiempo o qué? Dime. Estás justo en el tiempo, te pasaste por unos 30 segundos, pero vamos bien. Después bien, hacemos una aceleración. Tuve que acelerar un poco, ¿verdad? Le doy la palabra a cualquiera de los demás expositores por si quieren añadir algo, ya sea Marcela, Elvira, Juan Pablo, en cualquier orden. Debatamos. Yo nada más te preguntaría, Antonio, si no te casas con casar por usar una palabra, con una cifra, ¿cómo entonces evitar que la contraparte sea, digamos, un poco renuente en el sentido de, bueno, es que al principio me dijiste una cifra, después me dijiste otra, después me dijiste otra? Y eso, porque digo, es un problema con el que lidiamos los abogados seguido, en el sentido de que al inicio en la solicitud de arbitraje presentamos una cifra misma que sigue y continúa y crece durante el desahogo del arbitraje, y al momento de llegar a presentar la cifra actualizada ya se genera un problema, en realidad un problema, pero sí una oportunidad para la contraparte de decir que hay discrepancias o incongruencias en la reclamación. Ok, Juan Pablo, qué bueno que lo plantea de esa manera, porque denota que yo no lo planteé de manera clara, precisa, concisa. La pregunta que me formulan es característica que define la calidad del informe pericial. Y yo planteo que una de las partes importantes es no casarte cuando estás comenzando. Normalmente cuando tú llegas con la parte, y con el abogado que están, digamos, defendiendo la parte, te dicen, Antonio, mira, tenemos 25 impactos. Normalmente me dicen afectaciones, y yo le digo, perdón, ¿aquí hay alguien afectado? Las actividades de un contrato se impactan, no se afectan. Y ya empiezan a reírse, porque en realidad por mi pulcridad en el vocabulario que debiéramos tener todos. Entonces yo digo, perfecto, no, por favor no me impactes, yo no quiero ser
contaminado con esas cifras, déjame que yo las busque, déjame que con los antecedentes que tú me entregas, con el alcance que me vas a validar, con las técnicas, con los mecanismos, técnicas, herramientas y metodologías que yo dispongo para analizar y transformar todos los inputs, que también los defino yo, las metodologías las define el perito, los inputs, que son todos los documentos, los definimos nosotros, de acuerdo a la experiencia, déjame entonces que cuando los transformen en entregables, ahí ya te diga recién, ¿sabes qué? Tu cifra es tanto menos o tanto más. Puede ser posible que cuando el mandante, que llamamos nosotros, que en realidad me refiero a la parte, puede ser que la parte te defina 20 actividades que se sienten impactadas. De esas 20 actividades, nosotros, los peritos, que nos consideramos serios, yo creo que todos deberían ser lo mismo, tomamos un tamiz y comenzamos a decir, perfecto, de estas 20 actividades las vamos a analizar, tenemos un mes para hacerlo, vamos a ver, ¿existe registro? Sí, bien. ¿Ese registro es contemporáneo? Duda, dejémoslo a un lado porque entonces lo vamos a tener que eliminar. Y si ese registro es contemporáneo, ¿ese registro es trazable? La traza del registro es un trabajo enorme y mayúsculo, Juan Pablo. Y entonces cuando nosotros decimos, perfecto, existe traza, existe contemporaneidad y hay un registro, bien, es prueba. Pero en la medida que vamos estudiando los antecedentes del contrato y de las desviaciones que se produjeron, de repente encontramos con que de verdad hay algo, hay otras acciones, otras garantías que tienen los contratistas para poder postular a recuperación de daños que no están contemplados en el listado porque no tienen por qué saberlo. La parte no es experta, el abogado no es experto y se les pasan. Uno puede ver, de acuerdo a cómo está analizando los temas, si existe además disruption, si existe, no sé, por qué sé yo. Hay 19 acciones que uno puede considerar que no están contempladas y que sí existen elementos suficientes para contemplar. Me pasaron mis 2 minutos. Muchas No sé si gracias. responde a tu pregunta. Obviamente, después que tú llegas a un número, ese número lo sustentas no solamente en el informe por escrito, sino que lo sustentas hasta el cross-examination. Es difícil, yo diría que los grados de sofisticación que existen hoy día, queridos colegas del derecho, no nos permiten el antiguo guarismo 3 que llamábamos nosotros, los antiguos. ¿Qué es lo que es el guarismo 3? Oye, Antonio, mira, queremos ganar 100 en el tribunal o en la negociación. Cobremos 300. Entonces, si no negociamos, eso ya pertenece a la prehistoria. El número que tú llegas con la excusabilidad, con la compensabilidad, con la cuantificación, con la definición de la técnica, con la cuantificación y el dimensionamiento en definitiva de los costos, es muy difícil que te puedan derrumbar tus cifras. No sé si Muchas gracias, Antonio. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, Marcela, perdón. Dinos. Me parece muy interesante escuchar a Antonio y me surgen muchas preguntas y comentarios, obviamente, pero hay una que siempre que me gusta mucho entrevistar a los peritos que son como, ¿verdad? O sea, que tienen realmente mucha experiencia, como en el caso de Antonio. Antonio, quería preguntarte, ¿cómo manejas tú en los informes o cómo crees teóricamente que deberían manejarse en los informes periciales de cuantificación de daño, ¿cierto? En los temas jurídicos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto. Te respondo en forma inmediata, Marcelita, te respondo en forma inmediata. Yo no soy dirimente temas jurídicos, no me meto. Simple, corto y preciso. No soy de aquellos peritos que le tengo que indicar al tribunal qué es lo que debe hacer. En Perú decimos, ¿qué te pasa? Si yo soy un ingeniero, no soy abogado, ¿por qué le tengo que decir al tribunal, a un abogado, lo que tiene que hacer jurídicamente? No, nosotros somos no dirimentes y damos a un paso. Es más, mira, cuando olemos, olfateamos que hay algo jurídico, llamamos al abogado in-house, primero, oye, mira, tenemos esta duda, o después llamamos también al abogado de la parte y le decimos, mira, tenemos esta duda, yo considero que este es un tema jurídico, por favor, voy a hacer un pie atrás. Sí, Antonio, perfecto. No, Antonio, da tu opinión. No, pues yo considero que es jurídico. Ahora, hay un tira y un encoge. Nosotros es muy difícil que demos una opinión jurídica, yo diría casi imposible. Eso es por un lado. Entonces, la respuesta es clarita, va a ser la clarita, dirimente por ningún motivo. ¿Satisface tu pregunta? Claro, lo que pasa es que en la realidad, Antonio, la vida no es tan clarita y tan así como fácil, porque hay situaciones en las que
un perito podría no pronunciarse sobre algo jurídico, pero sí dentro de sus estimaciones podrían haber situaciones en las que él está asumiendo inconscientemente ciertas interpretaciones jurídicas. Y son súper delicadas. Por ejemplo, el cálculo de algo según una determinada regla, que para él es aplicable, pero esa aplicabilidad de esa regla quizás es algo que está regulado o no está regulado en el contrato. Y como construcción tiene esa cosa de que los abogados y los ingenieros tenemos que aprender a trabajar interdisciplinariamente. A mí me parece que esa es una de las dificultades y desafíos más grandes que ustedes tienen. El ser, como dices tú, puros. Pero a veces No la es- vida no es tan sí o no, se mezclan las cosas. Marcela, no es complejo. Cuando tú tienes muchos años de circo, no tienes ningún temor en plantearte, mira, esto es jurídico, y velo tú porque a mí no me corresponde. Es que tienes que dejarlo. No lo voy a dejar. Y si me exiges que lo deje, voy a decir, a petición de la parte, voy a dejar por escrito, comilla, pum, punto. Entonces yo me desligo en el tema del cross-examination, porque el que va al cross soy yo, no eres tú, ni tú, ni tú. Yo soy el que me voy a sentar al banquillo. Entonces, si tú me convences de que no es jurídico, ok, no hay problema. Pero fíjate que te dije, le preguntamos al abogado in-house, le preguntamos al abogado de la parte, le damos a entender nuestro planteamiento y le decimos, para nosotros esto es jurídico. Es que no es jurídico, Antonio, es que sí es jurídico. Ahí tenemos que saber convencer al abogado, a los abogados, de que nosotros no nos vamos a pronunciar en un tema que es jurídico, para nada. Perfecto. Es más, fíjate tú hasta qué grado, cuando estamos trabajando en la excusabilidad. La excusabilidad es el derecho que tiene, o sea, digamos, la normativa del contrato, que otorga una cláusula cualquiera, decir, el terreno será entregado el 20 de enero. Ok, perfecto. Del terreno lo entregaron el 20 de febrero, un mes después. Entonces, la cláusula que establece que el terreno iba a ser entregada el 20 de enero del contrato es la cláusula 32. Te pongo cualquiera. Bacano. Sin embargo, nosotros como peritos, en el caso de mi organización, no decimos que es la cláusula del 32 hasta que hablamos con el abogado de la parte y el abogado en causa. Oye, nuestra opinión es que es la cláusula del 32. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto. Recién colocamos entonces que la excusabilidad, el artículo 32 del contrato nos permite y de ahí desarrollamos. No asumimos nada que tenga olor a legal, nada, porque significa problema. Ya muchos años que me eché problemas por interpretar algo que no me corresponde. Simplemente soy un ingeniero de claims que lee, observa, analiza, comprende, y si no comprende dice, ¿sabes? No entiendo, por favor, explícame. Cuando lo entendí, modelo lo que me está pidiendo el cliente, lo metodologizo, y de recién le pongo, digamos, la oferta la detallo, pongo algún valor. Si no lo entiendo, lo voy a preguntar hasta que me muera. Antonio, no sirve, ok, muchas gracias, hasta luego, pero yo no voy a partir con una oferta, con una propuesta, con una pericia, si es que no tengo los alcances absolutamente claros. Muchas gracias, Antonio. Disculpa que te interrumpa, pero necesitamos continuar en el programa para cumplir con los tiempos. Le paso ahora la palabra a Elvira. Mira, luego de que escuchamos un poco cuáles son, por así decirlo, los requisitos o las recomendaciones para que un informe pericial sea pues adecuado, tales como registro de trazabilidad, que sea contemporáneo en los documentos, que el perito sea independiente y libre de sesgo, que tenga experiencia, que haga un trabajo riguroso, plantarse en la mesa, como dijo Antonio, y no casarse desde el inicio del peritaje con una suma o con una determinación específica. ¿Qué entonces, te pregunto, Elvira, qué no deben hacer los peritos al elaborar estas pericias? Bueno, gracias, Cristian. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Latinoamericana de Derecho a la Construcción, ALDEC, por esta invitación y además por tener el placer de compartir esta conversación que se ha tornado muy animada, ¿no es cierto?, con Antonio, con Juan Pablo y con Marcela. En verdad, a ver, responder a tu pregunta significa un poco ver el otro lado de la moneda que nos ha pintado Antonio, ¿no?
porque Antonio nos ha hablado de lo que debe ser, y lo que no debe ser es justamente el contraste entre eso que debe ser y lo que no debe ser. Y la primera conclusión mía es que todos los peritos tienen que tener mucho cuidado con la falta de rigor metodológico. Yo voy a hablar desde mi experiencia como árbitro. Desde hace más de 20 años me dedico de manera exclusiva a la docencia universitaria y al arbitraje, y entonces la falta de rigor metodológico nos crea una sensación o una desazón terrible a los árbitros, una falta de confianza en relación a la pericia que se nos está mostrando. Una pregunta de cajón que hacemos los árbitros a un perito siempre es: ¿usted tuvo a la vista, por ejemplo, las facturas? Y nos dice, no. ¿Qué tuvo a la vista? El registro de ventas. Ah, bueno, acá le decimos así. En otros países, el libro de facturas de ventas e ingresos, no importa. Pero tuvo a la vista lo que le dio el cliente. Chao. La sensación de desazón nuestra es: no fuiste a las fuentes. Has trabajado con lo que te dieron, ¿no? Y ya esa pericia no se siente bien, ¿no? Entonces, yo creo que el perito debe pedir las fuentes últimas para generar convicción. Creo que eso es sumamente, sumamente importante, ¿no? Y aclarar de plano desde que lo contratan que espera que el cliente le proporcione todo aquello que él sienta que es necesario para dar una respuesta sólida y profunda respecto de lo que se le está pidiendo. Y por eso, a eso va mi segunda conclusión de los no. Y creo que el perito debe evitar que se le den instrucciones demasiado detalladas de parte del cliente. Esas instrucciones demasiado detalladas lo acartonan, lo encasillan, lo encuadran, lo parametran para una opinión que ha sido predeterminada ya por los abogados. Y entonces se acabó la libertad de poder opinar, ¿no es cierto? Este tema es un tema que está vinculado con la independencia y la imparcialidad que debe tener un árbitro. El perito debe ser neutral y ayudar al tribunal arbitral y ayudar a encontrar esa verdad. Y repito, aceptar instrucciones demasiado detalladas significa finalmente aceptar un precio por la firma que se va a poner a un informe que ya ha sido prácticamente preelaborado en el cerebro de quien lo contrató. En tercer lugar, creo que no se debe de tratar de quedar bien con el cliente como sea, ¿no? Y esto va un poco vinculado con lo que dijo Antonio, ¿no es cierto? Una cifra inicial es una cifra que sencillamente vas a generar la manera de darle un sustento para lo que ya se dijo. Yo creo que un buen perito es el que colabora con el cliente y con los abogados para no hacerlo patinar frente al tribunal arbitral. Porque cuando se construye una historia, y esa historia no tiene cimientos, el edificio se cae a la primera, a la segunda, a la tercera buena pregunta de un tribunal arbitral. Entonces, lo que se tiene que hacer es colaborar con la defensa para decirle, oye, no, si pides esto, lo que estás haciendo es tirar una cáscara de plátano, que la vas a pisar y te vas a resbalar, te vas a romper la cabeza. No, esta cifra no es. Lo que sí puedes pedir es esto, porque esto tiene sustento, mira que está avalado en esto, que está avalado en otro. Finalmente, un tribunal inteligente se va a dar cuenta de aquello que tiene sustento y de lo que no. Por lo tanto, eso me lleva a una segunda conclusión, y esto: el perito no debe ser direccionado por el cliente, ¿no? No debe ser direccionado por el cliente. El perito no debe sacrificar nunca su credibilidad. Todos los profesionales, lo mejor que tenemos es nuestro nombre, es nuestro. Y así como se construye día a día con cincel, también se destruye de pronto con un mal laudo. Un juez los destruye con una pésima sentencia. Un abogado lo destruye con una mala defensa.
Un perito lo destruye inflando cifras o aceptando lo que le ponen en el papel. La credibilidad nos la jugamos todos nosotros día a día. Y eso no lo debemos sacrificar nunca. Finalmente, es todo lo que tenemos. Y porque adicionalmente, señores, solamente se puede defender con pasión en un cross-examination aquello en lo que realmente se está convencido. Si usted no está convencido, lo van a llevar de acá para allá, de allá para allá. Va a terminar naufragando. Entonces, lo mejor es sustentar realmente aquello que se conoce. ¿Cómo voy con el tiempo, Cristian? ¿Voy bien? Como ven, cada vez que aparezco es como ya que les voy a Es decir como que me estás avisando, ¿no es cierto? Entonces, para cerrar y no demorarme mucho, el deber de información del perito creo que es vital. Ahora, últimamente, esto ha crecido mucho contemporáneamente, ¿no es cierto? Antes solamente informábamos los árbitros, pero ahora los peritos también tienen que informar, ¿no? Pasaban piola, como decimos en mi país, ¿no? Pasaban solapa ahí nomás, los peritos no decían nada y podían tener múltiples relaciones, ¿no es cierto? Pero si ustedes van a las reglas de la IVA, por ejemplo, no me voy a detener en leerlas, váyanse al artículo 5, van a encontrar este tema. El reglamento sobre peritos vigente de la ICC desde el 2015, en su artículo 3, también señala esta obligación. El año pasado, como normas de soft law, el Club Español de Arbitraje aprobó el Código de Buenas Prácticas Arbitrales, donde también señala la obligación del perito de revelar todas las relaciones que haya podido tener. Y el pasado 1 de mayo, nada más, de este año, CIARI y UNCITRAL han publicado un proyecto de código de conducta para árbitros. Los invito a que lean el proyecto del artículo 6, donde señala que el árbitro debe de señalar cualquier relación que tenga con un perito, ¿no es cierto? Pero esto significa, desde mi punto de vista, que el perito también tiene que, estamos hablando de dos caras de una misma moneda, también tiene que revelar sus relaciones. Si no, va a terminar pasando lo que acaba de pasar en el caso Eiser, que todos ustedes lo deben de conocer en España, que el CIADI lo ha anulado, y lo ha anulado por una relación que no se declaró, ¿no es cierto?, entre Stanir Alexandrov, ¿no?, y la empresa anterior y los peritos con los que se habían tenido una serie de relaciones. Así que pónganlo en rojo, en letras grandes, cuidado, ya no están libres, ya se ha puesto la mira en el campo internacional también en ustedes los peritos. Y es deber importante, el deber de información. Si quieren preguntarme algo, vamos hablando. Ok, Cristian, quedo atenta a lo que quieran para conversar. No, muchas gracias, Elvira. Más bien le doy la palabra a los demás expositores por si tienen algún comentario o alguna pregunta directamente. Yo tengo algunas, pero quiero que la Marcelita, primero las damas. Marcela, Aunque sea lo antigua, yo soy de la antigua, primero las damas. Un caballero. No es ofensa, porque hoy día tú dices eso y se te ofenden las chicas. No. Tranquilo. Aquí con puro árbitro y abogado, entonces no pasa nada. Elvira, bueno, me ha parecido súper claro y súper complementario con lo que nos contaba Antonio, y es bonito ir viendo, y ya voy viendo cómo esto se va enlazando hasta el final, cuando todos respondamos nuestras preguntas, es como un diamante que tiene muchas caras. Entonces, sobre eso, a mí algo que me hace mucho ruido siempre es el rol de los abogados. Porque claro, los peritos se juegan su reputación y se juegan su vida, o sea, la vida de su empresa, en fin, si cometen un error y este es descubierto. Pero siento como árbitro y como abogada y como incluso como experta en claims, que quizás a veces los abogados litigantes se la llevan pelada, como decimos en Chile. Porque hay estos deberes, ¿cierto? Usted tiene que declarar todo tipo de incompatibilidad, inhabilidad, igual que el árbitro, lo que es muy bueno, es un estándar que se necesitaba, pero como que el abogado de parte juega un rol fundamental, porque como decía Antonio, él trabaja para la parte y no se lo esconde a nadie, y todos sabemos que trabaja para la parte. Él no va a hacer pasar, no se va a hacer pasar porque es imparcial ni es objetivo, porque además la ley no se lo exige. ¿Qué crees tú respecto de eso? Y yo sé que es una pregunta muy difícil, yo no tengo respuesta para ello, pero ¿qué piensas sobre el rol del abogado en estas materias?
en que un arbitraje no se anule por estas cosas? ¿Qué has Bueno, pensado? yo creo que el rol del abogado está ligado también con los deberes de ética que tiene todo abogado en relación a su gremio, ¿no es cierto? O sea, todos los abogados, estemos en el gremio que estemos y actuemos con total independencia como abogados, como jueces, estamos sujetos a las reglas del código de ética de nuestro respectivo gremio. Y esto significa que yo creo que es mejor para un abogado decirle la verdad a su cliente y conservarlo, a veces perderlo y retomarlo después, que mentirle y decirle que sí se va a ganar un proceso cuando sabe desde el inicio que no, que tiene muchas debilidades, que tiene muchas patas cojas, y a veces solamente por agarrar el paso, pues sencillamente le cuenta una verdad que no existe. Pues obviamente el cliente, claro, puede ser una vez, pero ese cliente no va a ser perenne, porque ese cliente se va a encontrar después con la triste verdad de que le mintieron, de que su caso no era ganador, ¿no es cierto?, de que existía otra ruta y va a perder al cliente. Yo creo que los abogados que conservan su clientela a lo largo del tiempo son los abogados que le dicen a un cliente, ¿sabes qué? Este caso no va. Y no va por esto, por lo otro. Si otro abogado te dice que va, fantástico, llévalo. Yo te espero con los brazos abiertos para cuando regreses, ¿no? En los pocos años que yo ejercí, ya tengo 65 años, en los pocos años que ejercí como abogada, mi ruta siempre era decirle la verdad al cliente. Perdí muchos en el camino, pero también gané unos eternos. Elvira, Entonces yo quisiera, yo creo perdón, que si nos la disculpa, jugamos de esa manera vamos a ir bien, ¿no? perdón, Cristian, disculpa, yo tengo algunas cosas que agregar respecto a los no, si tú me permites, por favor, voy a hacerlo lo más rápido que pueda. Gracias. Lo más importante de todo es que tenemos que tener claro, es que no hay una demanda igual a otra, no hay un claim igual a otro, no hay un contrato igual a otro, no hay y por lo tanto una pericia igual a otra. Todas son distintas. Si no entendemos que existe una pericia, que son todas distintas, vamos a tener problemas. Dicho eso, cuando yo entiendo que cada pericia es única, debo abordarla de manera única. Es decir, los templates para hacer las ofertas técnico-económicas de los peritos que no sirven, mi amigo querido, no sirven, ya partimos mal. Tenemos que tener claro que una vez que entendimos el alcance, tenemos herramientas ingenieriles para modelar, colegas, modelar el plan. ¿Qué? Colegas, modelar el alcance. Después que modelamos el alcance, lo metodologizamos. Y una vez que están esas dos cosas, recién puedo comenzar a ver cuáles son los recursos que voy a asignar al encargo. Después, no comiencen, colegas queridos, no comiencen si es que no tienen perfectamente claro y entendido y validado el alcance del encargo. No. Me asumo lo que dice Elvira, me asumo lo que dice Marcela, y también creo que de su parte de Juan Pablo, por favor, si no tienes claro, no digas por ganarte unas lucas, como decimos en Chile, vas a perder tu prestigio. No, colega, no es así. En mi opinión, tampoco ofrecer metodologías a la medida. Sí, Te voy a ofrecer Antonio, una se metodología exactamente hecha para ti. No, colega, no haga eso. En mi opinión, las metodologías que son maduras, las de la ACE y un montón, yo soy un amante de la ACE, así que lo voy a decir cada vez que pueda, esas metodologías que son maduras, que son conocidas, que son solventes, esa es la que tenemos que aplicar, solventes, transparentes, como yo le dije antes. Vuelvo a insistir, como ya lo dijo también muy brillantemente Elvira, obviamente con palabras bonitas, lindas, no como las mías, que son derechos, digamos, van derecho al tema. No aceptar todas las hipótesis, no acepten los cálculos que les ofrecen, por favor. Eso no, va en desprestigio de nosotros los peritos. Y créanme que cuando esté funcionando el círculo de peritos, esas personas no van a ingresar al círculo, así de simple. No ser veraz ni transparente, porque ya lo dijeron ustedes con mucho más claridad que yo. Y hay una cosa que tampoco lo dije con suficiente energía la vez anterior, Marcela, a ti cuando me preguntaste. No excedernos en el celo. De repente los peritos dirimente se exceden, se meten en cosas que no corresponden. No excederse en el celo es como yo recojo ese tema, se lo recojo a unos españoles que son, digamos, conocedores más que yo en la materia. Y obviamente no ser objetivo, independiente o imparcial. Gracias, Antonio.
Elvira, no sé si tenías un comentario final sobre estas preguntas, sino para pasar a la siguiente. Y no solamente decirle a Marcela, y aprovechando que también no solamente nos están viendo ingenieros, sino abogados, que debemos de honrar nuestra profesión, ¿no? O sea, a mis colegas abogados, no se olviden que debemos honrar nuestra profesión. Yo recuerdo hace como 20 años un caso en el que Marcela se había demandado unos daños y perjuicios, y después de que se había actuado la demanda, la contestación, el que me había nombrado, porque yo en ese caso fui árbitro de parte, el demandante, me di cuenta y llamé a mis otros árbitros que la acción por la que habían demandado es una acción que había caducado. La contestación de la demanda, los abogados que contestaron la demanda no se dieron cuenta de la caducidad de la acción, ¿no? E inmediatamente sacamos un laudo antelado, ¿no es cierto? Y declaramos la caducidad del derecho. Con posterioridad me encontré a la persona que me había designado. Le dije, ¿por qué planteaste esa demanda? Estaba caduca. Y me dijo, es que de repente no se daban cuenta. Yo pensé, ¿de repente no nos dábamos cuenta? ¿O de repente no quisiste dejar pasar el honorario que correspondía, causándole un gran daño a aquella persona que le engañó, ¿no? Entonces yo creo que todos debemos replantearnos el concepto de ética. Creo que un perito no debe aceptar que se le impongan números. Y creo que un abogado, ¿no es cierto?, debe ser honesto con su cliente y no llevarlo por caminos de perdición. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Elvira. Vamos a pasar ahora, luego de ver, como nos decía Antonio, lo que debería ser la calidad de un informe pericial y, como nos decía Elvira, lo que no debería de tener, entre cual nos comentó sobre el cuidado en el rigor metodológico, evitar que se den instrucciones demasiado detalladas por parte de los abogados de parte, no tratar de quedar bien con el cliente a como sea, colaborar con la defensa, es decir, no resbalarse con una cáscara de plátano, como nos indicaba, y sobre todo no sacrificar su credibilidad. Voy a preguntarle ahora a Juan Pablo, en estos tiempos que vivimos del famoso COVID-19, si considera él que es procedente el reclamo de daños derivados de la pandemia. Le damos la palabra, Juan Pablo. Hola, Cristian. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Aldec por el soporte y por el apoyo en este webinar. Y bueno, gracias a las personas que nos están escuchando. Evidentemente, creo que no puedo estar más de acuerdo con Antonio y con Elvira sobre los requisitos y los no requisitos de los peritajes. Sin embargo, considero que tenemos que contestar esta pregunta antes de reclamar daños en un arbitraje. Y la pregunta que planteas es fundamental en el sentido de, ¿es procedente reclamar daños en arbitraje sobre algún proyecto de construcción derivados de la pandemia? Y digo, se ha discutido muchas ocasiones y hay puntos de vista diversos sobre si es aplicable o no la teoría del caso fortuito o de la fuerza mayor. Todo esto lo menciono porque supongamos que si estamos en un arbitraje en el cual el fondo del asunto es la ley mexicana, tendríamos que remitirnos al Código Civil, el cual establece la definición de daño, pero también establece que nadie está obligado al caso fortuito. Entonces, la pregunta que haces, Cristian, es fundamental antes de decidir reclamar y promover y ofrecer como una prueba al peritaje. Pues suponiendo en este sentido que el arbitraje fuera en México y que la ley del fondo fuera la ley mexicana, tendríamos que tomar en cuenta y considerar que el 30 de marzo de 2020 las autoridades federales mexicanas decretaron la suspensión de actividades no esenciales derivadas del caso fortuito. Entonces, en este arbitraje hipotético ya tenemos